Déjame preguntarte algo. ¿Cómo ves el episodio? Vine para eso. Pero no, pero de movida. El episodio Pindonga y Cuchuflito, que ahora al que sumó Macri, ¿sirve para algo o es zaraza? No, me parece que están distrayendo la discusión de cosas importantes, que es cómo sale este país adelante después de tanta decadencia. Que aparte es gravísimo, ¿no? Porque nos están empujando a votar entre dos empobrecedores. Macri nos empobreció y los 8 años de Cristina también fueron un desastre. Y esas son las opciones que tenemos. Si hay algo que me queda claro, es que la democracia argentina es una farsa. Porque cómo, digamos, o sea, tenés que elegir entre Drácula y Frankenstein. O sea, somos tan tontos que no sabemos elegir otra cosa. ¿Es indiscreto si te pregunto a quién vas a votar? Pues, digo, bueno, en realidad vos sabés que yo soy anarcocapitalista, siento un profundo desprecio por toda la corporación política, con lo cual, es más, hasta es un contrasentido cuando yo voto, porque voto en un aula que se llama libertad, y estoy obligado. Con lo cual creo que te contesté con eso, ¿no? Me queda totalmente claro, me queda totalmente. Dame diagnóstico a dónde estamos en este momento económico, porque el gobierno se empieza a decir, estamos en un veranito, se tranquilizó el dólar, 44 pesos de 18 cuando sumieron, la inflación está bajando, vamos al 40% de inflación. Dame diagnóstico de dónde estamos, Javier. Bueno, en realidad la economía está en una situación extremadamente delicada. Vos lo que estás viendo, por ejemplo, en el tema del dólar, tiene las típicas características de un programa de estabilización transitorio. O sea, ¿cómo sería un programa de estabilización, digamos, que verdaderamente es robusto? Una de las características es cae fuertemente la tasa de interés, se monetiza la economía, baja la tasa de inflación y la economía se empieza a expandir. Cuando vos ves eso, no está pasando. Está teniendo lo que se llama el comportamiento de un programa de estabilización transitorio. ¿Por qué? Porque la tasa, después de saltar, empieza a bajar, pero después pega la vuelta, o sea, hace una U, y como vos tuviste un Sandleris 1 y ahora estás en un Sandlerin 2, bueno, en realidad vas de vuelta hacia una U, pero donde el piso de la tasa de interés es más alto que el que tenías antes, punto 1. Punto 2, ¿qué te pasa con el tipo de cambio? El tipo de cambio pega un salto, se estabiliza, ¿sí? Baja un poquito, o sea, se empieza a apreciar y después pega la vuelta de nuevo. Hoy. Ok, lo dijiste vos. ¿Y qué tenemos en materia de actividad? En materia de actividad, la mejora que vos estás viendo es lo que los economistas también llamamos un rebote técnico o más vulgarmente el rebote del gato muerto. Claro. Es decir, la mejora que vos estás viendo para el segundo trimestre tiene que ver con que estás comparando con un dato muy malo. Pero eso al oficialismo lo alienta a creer que tocamos piso y que podemos estar dando vuelta. Déjame te interrumpa para los que somos burros en economía como el que te habla. Vos decís, es un parche. Paraste preventivamente la hemorragia, pero no hay nada severo para evitar que siga drenando la sangre. Y algo que se estás diciendo, que lo escuché muchas veces de ustedes, que es el rebote del gato muerto, que es si yo arrojo desde una altura a un gato que está muerto, hay una suerte de rebote, pero el gato sigue muerto. Exactamente. Y eso, el tema es que cuando vos mirás lo que se llama índice de difusión, que son la cantidad de series que aportan positivamente a la expansión del PBI, está en el 20%. Quiere decir que una vez que se te diluya el efecto del campo, hay que ver si efectivamente el resto de la economía empieza a traccionar. Evidentemente hay gente que se entusiasma porque mejora la confianza del consumidor, mejora la confianza del gobierno. ¿Por qué? Y porque se estabilizó el dólar. Pero en el dólar también hay factores que son estrictamente transitorios jugando, ¿no? Primero, a ver, con una tasa de en torno al 60%, eso no es un indicador de salud para la economía, punto 1. Ahí de vuelta te interrumpo. Nosotros nos acostumbramos a estos disparates, ¿no? En el mundo, ¿de cuánto es la tasa que acá se paga 58%? No, esa tasa puede estar en el 2%, 3%, digamos 6% si es un país que tiene inflación relativamente alta. O sea, estamos al horno con papa. Bueno, porque en Argentina, digamos, la tasa de interés, en la tasa de interés intervienen una serie de factores. Uno tiene que ver con lo que se llama la preferencia temporal. Es decir, cuánto vos estás dispuesto, digamos, para pasarte de no consumir hoy a consumir mañana. O sea, eso se llama preferencia temporal. Nosotros que los argentinos somos fanáticos del corto plazo, eso es un número que pesa bastante. Después tenés otro factor que tiene que ver con el riesgo país.
Y después tenés otro factor para llegar a la tasa en pesos que tiene que ver con la inflación. Por eso tenemos las tasas que tenemos. Por eso es una aberración cuando los candidatos o las distintas autoridades o los distintos economistas dicen, no, hay que bajar la tasa. No, muchachos, o sea, la tasa tiene que surgir del mercado. La tasa, vos sabés que la tasa de interés existe independientemente que haya o no dinero, porque tiene que ver con pasar consumo del presente al futuro. O sea, el consumo futuro es el ahorro, ¿entendés? Tiene que ver con pasar producción presente al futuro, o sea, con la inversión. Y esa interacción entre ahorro e inversión es lo que determina la tasa de interés. ¿Se puede decir, digamos, por lo que vos decís, está atado con alambre este momento económico? Sí, definitivamente. ¿Y de qué depende para que el alambre ceda? Bueno, a ver, para mí, independientemente de quién gane, Argentina va camino a un default. ¿Gana Cristina o gana Macri, es lo mismo? Exactamente, lo que difiere es el tipo de default. Digamos, en el caso de Macri será un default ordenado, en el caso del kirchnerismo será un default bartolero. Pero el default es inexorable. A ver, Argentina para poder pagar la deuda, ¿sí? Olvídate de meter en la cuenta a los jubilados, olvídate de meter el Banco Central, cosa que a mí no me cae nada simpático. Claro, pero bueno, si fuera esa la deuda la que reconoce el gobierno como deuda, vos necesitarías tener para pagar esa deuda un superávit primario de 3,5 puntos del PBI, asumiendo que no suba la tasa de interés, asumiendo que la economía puede crecer sistemáticamente al 3%. Está claro que son supuestos muy fuertes, ¿no? Bueno, vos para poder repagar necesitas un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. Hoy Argentina, si cumpliera todo a rajatabla con lo que pide el Fondo Monetario Internacional y llegara al superávit primario nulo, en rigor ese superávit está logrado porque vos tenés licuación de partidas. O sea, partidas que se están licuando por la inflación, pero es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando vos llegues a la meta, el resultado estructural de Argentina es negativo en 1,5 puntos. O sea, una vez que pase todo este efecto, Sí. estás a 1,5 puntos abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que vos para poder ser solvente necesitas un ajuste de 5 puntos del PBI. Claro, no. Ahora, déjame que voy para atrás. ¿Alguien está hablando de eso? Nadie, cero. Bueno, Cero. entonces se llama piña. Pero vos sí, eso es default. Vos sí, vamos a defaultear. ¿Qué te dice el gobierno? El gobierno dice, lo que podemos hacer en todo caso es rediscutir los plazos. Y Alberto un poco lo mismo. Dice, nos tenemos que sentar y decir, en estos términos no podemos pagar. ¿Existe la posibilidad de que... Eso es default. Eso es default. Si yo te digo, a ver, yo te vendí un título. Te dije que te lo iba a pagar con determinadas condiciones. En tal fecha. Exacto, y ahora te lo acorro. Eso es default. Es decir, si vos querés cobrar en ese momento, no cobrás. O sea, te estoy reestructurando la deuda. Es la palabra amigable del default. Es más, cuando dicen nosotros le vamos a replantear los plazos al fondo, siendo el Fondo Monetario un acreedor privilegiado, ¿qué le queda para el pobre tenedor de bonos? Contame, de la deuda que se tomó, el gobierno dijo, no tuvimos más remedio que buscar deuda en el Fondo Monetario Internacional porque no nos prestaban más los privados y porque nos hacía falta este dinero. Pero buena parte de esa deuda fue a parar a cuestiones estructurales. ¿Es verdad eso? No. ¿Para qué sirvió la plata que...? No. Porque muchos dicen, no, bueno, la plata del fondo, ¿para qué sirvió? Bueno, sirvió para que en el 2018 no caigamos en default. Vos tenés que tener en cuenta que el Banco Central se patinó cerca de 20.000 millones de dólares en el mercado. Si vos no hubieras tenido toda esa inyección de fondos, no solo hubiéramos caído en default, sino que además hubiéramos tenido una hiperinflación. O sea, la plata que nos prestaron el año pasado y este año sirvió para evitar la hiper y el default. Claro, sirvió para evitar una catástrofe. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para poner la economía en orden? ¿Qué reforma estructural salió? Ninguna. Entonces, Dios, ¿qué intención hay de poner en caja el desmesurado gasto público? Ninguna. Entonces, ¿qué nos pueden bajar de impuestos? Nada. Es decir, de hecho, si vos pensás esto, fíjate la perversidad de lo que fue el ajuste de la economía en el último año, si yo comparo trimestre contra trimestre, primer trimestre contra primer trimestre. Argentina, ¿qué tenía? Un desequilibrio de cuenta corriente. Vos sabés que cada vez que una economía tiene más de 4% de déficit de cuenta corriente en términos de PBI, es altamente probable que vos tengas algún problema. Si vos además tenés
déficit fiscal, vas a tener problemas, y si vos tenías un déficit fiscal como el que tenía Argentina consolidado, la piña era cantada. Primer punto. Avanza el señor Marcos Peña sobre la independencia del Banco Central, espanta a la gente, la economía que se venía expandiendo del 4,5 terminó cayendo 2,5, la inflación mayorista que venía al 12 terminó en 75, la inflación minorista que venía al 18 terminó en 47, el tipo de cambio saltó 120%, la actividad económica con ese derrumbe hizo que cayera el empleo, por decirlo de alguna manera, se generó desempleo, el salario real cayó 12 puntos porcentuales. Yo todavía recuerdo a aquellos que me insultaron porque fui a la marcha de Moyano que dije que cuando sacaban la cláusula gatilla era para perjudicar a los trabajadores. No vino nadie a pedirme disculpas, ¿eh? Y no solo eso, sino que como consecuencia de esto, ¿qué pasó? Te aumentaron los pobres, te aumentaron los indigentes. Y si no hubiéramos ido al fondo, teníamos una hiper y un default. Ese es el contexto. Ahora, fíjate esto. Quiere decir que si vos tenías un problema de déficit de cuenta corriente, tenés un problema que vos tenés desahorro de la economía. Por eso estás usando ahorro del mundo. El déficit de cuenta corriente es que tenés Te falta ahorro que estás tomando en el mundo. Sí. Entonces eso se compensa ¿cómo? Aumentando el ahorro doméstico, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿lo podés hacer con el sector privado? La verdad que el sector privado de Argentina es el que más ahorra en el mundo. Sí, claro. Entonces, lo tenés que hacer o bajando impuestos, y bajando el gasto público mucho más para que mejore el número, ¿sí? O sea, que todo el ajuste tenía que recaer en el sector público. Cuando vos mirás en el sector público, no ajustó nada. Si no ajustó nada en el sector público, quiere decir que le transfirió todo el ajuste al sector privado, que es la brutal devaluación que nos licuó el salario en dólares, con lo cual ahora no podemos consumir nada porque somos tremendamente pobres. El gasto público no se movió, el consumo privado cayó 10%, las importaciones 25 y la inversión 25. Es decir, se ajustó todo para que no ajuste ¿quién? El que tenía que ajustar. Javier, vamos a la piña. El default era una piña. Hay 3 camarógrafos que representan a muchísima gente que son laburantes de todos los días. Explícale a los 3 chicos que te están enfocando qué piña vos crees que nos podemos llegar a dar. Yo creo que frente a una situación donde vos tenés la economía en default, podés combinar eso, si no se arregla el tema de las lelicas dentro del balance del Banco Central, en una combinación además con una hiperinflación. Es decir, que podríamos estar generando un escenario que tiene lo peor del 2001-2002, por el tema del default, y con lo peor del gobierno de Alfonsín, que fue la hiperinflación. Porque además, a mí me resulta muy gracioso cuando hablan de la capacidad ociosa en la economía. Lo que no se dan cuenta es que en realidad hace años que la economía no invierte lo suficiente como para compensar las amortizaciones, con lo cual ese número, o sea, es teórico. Pero te digo que están levantando la mano que se quieren ir los camarógrafos, porque si el escenario es la hiper de Alfonsín, que yo la viví, bueno, ellos son más chicos, pero yo me acuerdo lo que era aquello, que era ir al supermercado y que te corrieran, o que no hubiera producto, que te corrieran para remarcar, más el default del aplauso de Rodríguez A, es un escenario infernal. Sí, ese es la gran crítica, si vos querés, sobre este gobierno. Porque es cierto que el kirchnerismo fue un desastre. El kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en su historia. Es decir, vino a destrozar todo lo que quedaba en el plano cultural, destruyó la cultura del trabajo, hizo todo mal, es decir, tuvo el mejor contexto internacional de la historia y lo desaprovechó, fue desastroso, ¿sí? De hecho, te debería haber crecido en la última etapa tasas del 9% per cápita y en términos per cápita terminamos 1 y pico abajo, o sea, un desastre. Una catástrofe, ¿sí? 1% por año, estoy diciendo, ¿no? O sea, entonces, ahora, es cierto entonces que además le dejó una herencia espantosa a este gobierno, porque le dejó el déficit fiscal enorme, digamos, con la estupidez keynesiana de Kicillof de darle rosca al gasto, creyendo que eso nos iba a sacar adelante y no funcionó. Nos dejó un desequilibrio de tarifa de 15-1, nos dejó el cepo, ¿sí? Nos dejó el sobrante monetario en la bomba que era el dólar futuro, que eran más de 23.000 millones de dólares. Las reservas netas verdaderas argentinas eran negativas. Entonces, vamos, ese era un desastre. Ahora, es cierto, vos tuviste todo ese contexto. ¿Qué hizo este gobierno? Este gobierno, en lugar de hacer lo que debía hacer, que era un programa de shock, ¿sí?
Que además hay un falso dilema, no, el shock no, porque en realidad la gente sufre. No, es mentira. Vos sabés que todos los programas de shock en Argentina del 52 en adelante, sacando el del 59, todos fueron expansivos. Bajó la inflación, mejoraron los salarios reales, subió el PBI, todo bárbaro. Todos los programas gradualistas, todos terminaron mal. El muy parecido a este, que era el de la dictadura, sí, terminó mal. Yo digo, Macri, vos dijiste, el kirchnerismo fue lo peor de la historia. ¿Macri fue mejor que el kirchnerismo o menos peor? No, es ligeramente menos peor. Pero el problema es que le pusieron una montaña de dólares para arreglarlo. Nunca en la historia pasó esto, claro, que el fondo prestara tanto dinero. Sí, no solo del fondo, digamos, lo que consiguió en los mercados internacionales. Y sin embargo, en lugar de arreglarlo, lo empeoraron. Es decir, porque ahora tenés mayores problemas de desempleo, tenés un problema fiscal consolidado más grande, porque está el problema de las LELIQ y las tasas que te deja, con lo cual cuando vos mirás el cuasi fiscal asociado solamente a la posición de esas letras, el déficit entonces consolidado te subió, tenés más inflación, ¿sí? Tenés más pobres, tenés más indigentes, pero además tenés un montón más de deuda. ¿Hay algún motivo para creer que la inflación, el gobierno dice está bajando, ¿hay algún motivo para creer que la baja de la inflación es sustancial, sostenida y que esto va necesariamente a ir descendiendo? No. No, otra vez es el problema del programa transitorio. O sea, lo que está pasando es el parche. Es el parche. El gato... Claro, exacto, porque el problema es, ¿qué solución ves al tema de las LELIQ? Ninguna. Es decir, el tema de las LELIQ solamente se va a arreglar el día que la gente quiera tener más pesos. Entonces, supongamos que vienen los Fernández, caracterizados por un fuerte proceso de expropiación a lo largo de 12 años. ¿Vos te vas a querer quedar en pesos? Y va a ser difícil. Y bueno, a todos le pasa lo mismo. Entonces, hay repudio del dinero. Entonces, o sea, difícilmente... lo que hay que entender, aunque cuando vos mantuvieras constante la cantidad de dinero, ¿sí? Si la demanda de dinero te cae, tenés inflación igual. Te llama, gana el que sea, gana Cuchuflito Pindonga, para decirlo. Te llama y te dice, armame un plan económico realizable para los próximos 4 años en el mandato y que se extienda. ¿Qué haces? Bueno, está en el libro Libertad, Libertad, Libertad. Nosotros con Giacomini lo que proponemos es una reducción del gasto público consolidado de 15 puntos del PBI. ¿Y qué cortas ahí? Bueno, por ejemplo, es en 2 etapas. En la primera etapa se elimina de cuajo los subsidios económicos, redefiniendo los contratos de todas las empresas por completo. De todos servicios públicos. Claro, pero en lugar, viste que hay un dicho que dice que cuando tu única herramienta es un martillo te sorprende cómo todo se parece a un clavo. Entonces es lo que hizo este gobierno. Lo hizo gradual y mal. ¿Por qué? Porque se focalizó solamente en el precio. Vos tendrías que haber tocado todo el contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos podías tocar plazo de concesión, vos podías tocar plan de inversiones, vos podías tocar la política de dividendos, vos podías tocar el nivel de endeudamiento, vos podrías haber dado garantías sobre el nuevo endeudamiento para obras nuevas. Si vos hacías todo eso, por ejemplo, en el primer año, mientras que subió 400%, o sea, que se multiplicó por 5 y solo arregló 1/3 del problema, vos subías 100% en el primer año y el problema se eliminaba de cuajo. Después, obviamente, tenías que seguir subiendo. Pues yo digo, para decirlo brutalmente, le saco el subsidio al transporte, a todo el transporte. Sí. ¿Cómo hago para que eso no implique que se me aumente el boleto del transporte proporcionalmente? Tenés que modificar los planes. Digamos, el transporte no está mal hecho lo que hizo Dietrich, ¿eh? Digamos, o sea, porque le buscó la manera de combinarlo para que el costo para los que menos tienen vaya cayendo. Pero digo, es más obvio, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, de la luz y del gas. O sea, le saco todo el subsidio a la luz y al gas y me aumentan el precio automáticamente. No, porque vos lo que necesitas cerrar es algo que se llama coacción económica financiera del contrato. Y en el contrato no solamente pega el precio. Por ejemplo, si puedo usar plazo. Yo puedo estirar el plazo. O sea, le digo a Juan Edenor, ok, usted tenía una concesión por 20, le doy por 30. Ponele, digo, en el caso de Edenor son más largas, pero no importa. No importa. Pero ¿cuál es el punto? Entonces, te puedo modificar el plan de inversiones. ¿Sí? Por ejemplo, vos podías darle garantías sobre nueva deuda, tal que la tasa de interés le baje sustancialmente. Vos le podés permitir que se endeude más, con lo cual el costo del capital, o sea, la tasa que efectivamente termina pagando la empresa baje. Entonces, eran un montón de medidas que lo que hacían era evitar
que el impacto en precios sea tan alto. Bien, ahí primera tenemos medida. una parte. Le sacaste los subsidios. La otra es eliminar las transferencias discrecionales, tanto de nación como a provincia, como la de provincias a municipios. O sea, eso también, digamos, que es la plata que gastan discrecionalmente cuando quieren torcer la voluntad popular. ¿Sí? Ese es el segundo punto. El tercer punto, ¿sí?, sería eliminar también de cuajo la obra pública, yendo a un esquema de iniciativa privada a la chilena. Eso oscila entre 9 y 10 puntos del PBI. O sea, no más el Estado interviniendo en la realización de rutas, puentes u hospitales. ¿Acaso los cuadernos no me dan la razón?